Shalom. En esta ocasión hemos titulado este estudio o reflexión más bien, pero yo os digo, basado en unas enseñanzas de nuestro Maestro. Nos presentamos ahora delante de el Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, porque siempre te fallamos, Padre eterno de la gloria, de palabra o por no hacer, por acción o por omisión. Padre eterno, danos fuerza, danos de tu enseñanza, de tu poder, para vencer toda circunstancia o toda actitud que pretenda alejarnos de tu palabra, de ti, de tu presencia y del Mesías Yahoshua, de pertenecer a tu pueblo escogido. Toda Rabá Rey, por esta oportunidad que nos das de estudiar, de conocer tu palabra y de avanzar un poco más en el entendimiento, en la comprensión de los mensajes y de las enseñanzas de nuestro Maestro, el Yahoshua HaMashiach. Por medio de sus méritos hemos orado. Amén. Nuestro estudio, pero yo os digo. Hay un pasaje en los escritos nazarenos en los cuales vemos al Maestro escribiendo con el dedo en la arena. Una bonita reflexión y un tema para investigar. Por lo general, la intención nuestra no es dogmatizar, no es decir esto es lo que yo creo, esto es así y así. La invitación de nosotros en la Asamblea Israelita Nazarena es a investigar. A investigar, proponemos los temas, no damos conclusiones, no obligamos a nadie a creer lo que nosotros estamos comentando. Estamos invitando a que la gente reflexione, a que la gente investigue, a que todos estemos interesados en conocer más la palabra del Todopoderoso bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Vamos a comenzar entonces la lectura de los textos que tenemos para apoyo de esta reflexión. Igualmente solicitamos a las personas que tengan a la mano varios textos abiertos y dispuestos a ir confrontando los versos y los comentarios que vamos haciendo acerca de cada tema. En nuestros días son claros dos enfoques en el tema de la ley, entre comillas ley, y el tema del Mesías. Habría que liberarse de muchos prejuicios que han hecho una caricatura también del legalismo judío. Suele verse al pueblo judío excesivamente centrado en la ley, pero en realidad la ley, como toda ley, está solo al servicio de la elección y el bienestar del pueblo. Una persona es libre en una nación de elegir estar bajo la ley, quiere decir en su cumplimiento, en su cobertura, o estar fuera de la ley como un delincuente perseguido por aplicársele las sanciones por transgredir dicha ley. La ley puede ser una ley religiosa, una ley de comportamiento, una ley civil, una ley política, una ley penal, una ley universal de una constitución, todo lo que conforma el concepto global de lo que es una ley. Siguiendo a Shaul Pablo, uno de los personajes más conocidos y controvertidos dentro del mundo actual occidental en cuanto a enseñanzas y a religión, hemos visto que hay una mala interpretación que se ha hecho de sus enseñanzas. Se suele ver apoyado en algunos de los textos de este personaje a la ley como una carga abrumadora que no se podía cumplir. Pero según el judaísmo, no se le ve a la ley como una carga, sino como una multitud de textos en que se nos habla de ella como causa de un gran gozo. Un ejemplo es el Salmo 119. El Salmo 119, uno de los textos más extensos de toda la Escritura, nos dice:
verso 1. Felices los de conducta intachable, los que siguen la Torá del Todopoderoso. Felices los que observan sus decretos, los que lo buscan de todo corazón. No han hecho lo malo, sino que han seguido sus caminos. Tú has mandado que se guarden diligentemente tus preceptos. Quisiera que fueran firmes mis caminos en guardar tus leyes. Entonces no quedaría yo avergonzado cuando me fije en todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero a medida que aprendo tus reglas. Guardaré tus leyes, no me abandones por completo. Salmo 119. Puede continuar leyendo todo el texto del Salmo y es verdaderamente una exaltación a la ley del Todopoderoso. Hay un midrash, vamos a comentarlo como una anécdota. Midrash, una de las interpretaciones que utilizan en el pueblo judío para dar más entendimiento por medio de anécdotas, de historias a las escrituras, a los contenidos o a aquellas inquietudes que no están perfectamente definidas en una respuesta directa. Hay un caso en que una paloma se quejaba ante el creador de estar indefensa ante el gato. La paloma era gorda, con patitas cortas y no podía huir. El santo, bendito sea, le formó 2 alas y se las puso. Las 2 alas tienen la forma de las tablas de la ley. La paloma volvió a protestar. Ahora es todo mucho peor, se expresaba. Esas alas pesan mucho y ahora tengo que cargarlas y tengo que caminar más despacio todavía y no me puedo escapar del gato. Moraleja, el Todopoderoso le dijo: te he dado esas 2 alas para que te lleven a ti, no para que las lleves tú a ellas. Un tema de reflexión acerca de la ley. Nos proponemos en esta reflexión establecer cuál fue la actitud de Yahoshua hacia la ley. Intentaremos meditar acerca de 1. La relación de Yahoshua con la ley del Tanaj, la ley escrita. 2. La actitud de Yahoshua con las enseñanzas de los fariseos, que más tarde habría de llamarse la ley oral. 3. La actitud de Yahoshua con las leyes llamadas morales del Tanaj. 4. La actitud de Yahoshua con las leyes rituales. 5. Distinguir entre lo que es un claro mandamiento de la ley, distinguir entre un quebrantamiento consciente de la ley y una transgresión de la ley realizada de un modo inconsciente o por desconocimiento. Tema de reflexión acerca de la ley. A la hora de preguntarnos si Yahoshua quebrantó la ley y enseñó a sus emisarios a quebrantarla, habría que tener en cuenta este listado de puntos que acabamos de formular. Una gran dificultad que tenemos al hablar de la relación de un judío con la ley es que, para nosotros, la ley alude fundamentalmente a las minucias acerca del culto y los rituales, mientras que para un judío la ley abarca todos los aspectos de su vida. Es a la vez un código civil, penal, procesal, religioso, mercantil, nutricional, familiar, social, a la vez que una serie de promesas de redención para el pueblo y para cada ser humano. Un código universal, general, que abarca todas las facetas de la vida humana. En Mateo 15, de la versión israelita nazarena, vemos lo siguiente acerca del tema de lo que contamina el hombre. 1. Entonces se acercaron a Yahoshua unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen. Y en Marcos 7 vemos lo siguiente, verso 5. De modo que los fariseos y los escribas le preguntaron:
porque tus discípulos no andan de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras. Ya vamos entrando entonces en el contexto y en el tema que nos ocupa en esta oportunidad. Yahoshua y su visión, su presentación de la ley. ¿Cómo pudo Yahoshua, siendo judío, haber rechazado la ley de su pueblo que obligaba a pagar las deudas, a no cometer adulterio, a no golpear al prójimo? La palabra nomos en el griego aparece 8 veces en el libro de Mateo, 9 en Lucas y falta del todo en Marcos. Generalmente la palabra nomos en esos textos traducidos al griego generalmente se refiere al Pentateuco como Humash en el hebreo, y nunca las enseñanzas de lo que más tarde se llamó la ley oral, o que en las Buenas Nuevas se designa como, comillas, enseñanzas de los ancianos. Consulte Mateo 15 y Mateo 7, como estamos comentando. Sin embargo, aunque se use pocas veces la palabra nomos, la ley está muy presente en muchas temáticas en las que no se le nombra explícitamente. En los escritos, el comportamiento de Yahoshua hacia la ley podría considerarse como si tuviera aparentemente una cierta ambigüedad, pero vamos a observar lo siguiente en esta reflexión. 1. Yahoshua frecuentaba la sinagoga y el templo. 2. Envió al leproso curado a los sacerdotes para que se cumpliera la ley de Moisés. 3. Quiso cenar la fiesta de Pesaj y la cena con sus emisarios. 4. En su manto llevaba los flecos o tzitziot, tal como manda la ley. 5. En 2 ocasiones se nos dice que los enfermos lo tocaron y se sanaron. Tenemos en la pantalla los versos, los versículos, las referencias correspondientes. En otras ocasiones, Yahoshua parece actuar de un modo que aparentemente violara determinados códigos de la, entre comillas, ley. 1. Tocó el leproso, el cuerpo de un leproso. 2. Tocó el cadáver del hijo de la viuda de Naín. 3. Tocó el cadáver de la hija de Jairo. Y están allí los versos correspondientes. Yahoshua aparentemente violando algunos códigos de la ley. Algunas afirmaciones de Yahoshua son muy conservadoras y alientan al cumplimiento de la ley en su totalidad. Veamos Mateo 5:17. No he venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. Mateo 5:17. 2. Hasta que pasen el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Mateo 23:3 nos dice: haced y observad todo lo que os digan los escribas y fariseos. Mateo 23:23 nos dice: esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Estamos viendo unas afirmaciones de Yahoshua aparentemente muy conservadoras, alentando al cumplimiento de la, entre comillas, ley. En cambio, aparecen otras afirmaciones que son aparentemente más opuestas. En la frase que da título a este estudio o reflexión o invitación a la investigación, vemos la frase: yo, en cambio, os digo, comillas. ¿A qué se debe esta duplicidad paradójica, como una paradoja? ¿Cómo explicar las aparentes contradicciones en algunas de las afirmaciones de Yahoshua acerca de la ley? ¿Hay que atribuirlas a Yahoshua mismo o a enseñanzas posteriores de los escritores? ¿Cómo articular una comprensión de dichas afirmaciones aparentemente paradójicas de un modo que haga justicia a toda la totalidad de su enseñanza?
Por ejemplo, Marcos 7:15 nos dice, nada de lo que entra al hombre desde afuera puede contaminarlo, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Y Marcos 2:27 nos dice, también les dijo, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Así que el Hijo del Hombre es dueño también del Shabbat. Algunos analistas han puesto el origen de esta aparente división al hecho de que los escritos nazarenos iban a distintos grupos o comunidades. Así que hay un talante en Marcos, mientras que las buenas nuevas en Mateo, dirigido a los judeos nazarenos, los habría editado en una línea continuista. Pero no siempre Mateo suena más a continuista que Lucas. Otros han afirmado que Yahoshua mismo fue cambiando de actitud a lo largo del ministerio y atribuyen a la primera etapa sus afirmaciones más liberales, como las que vimos en Mateo 2:28 y Marcos 7:15. Y las afirmaciones más conservadoras en la última etapa de su ministerio, como hemos citado a Mateo 22:40 y Mateo 23:3. Pero es difícil distinguir entre lo que pertenece a las distintas etapas del ministerio de Yahoshua. Ni tampoco se puede atribuir la diferencia entre unas y otras afirmaciones al tipo de público al que Yahoshua se estaba dirigiendo, como si Yahoshua se hubiese mostrado más conciliador con la Torá cuando hablaba con un pueblo llano o más liberal cuando hablaba con los escribas. Para probar que Yahoshua rompió abiertamente con la ley, algunos argumentan que esta es la única condición de posibilidad de su condena por parte de las autoridades judías de su época. El hecho de que Yahoshua fuera condenado por las autoridades judías sería la prueba evidente de su oposición a la ley. Pero en realidad, en ningún lugar de los escritos se nos dice que Yahoshua fue condenado por haber quebrantado la ley. Si Yahoshua se hubiese puesto frontalmente a la ley, ¿cómo explicar tanta resistencia como hubo en la comunidad primera de Jerusalén a la hora de romper con determinados preceptos de la ley, incluida la ley civil rabínica? Por ejemplo, ¿cómo explicar la gran dificultad que tuvieron los seguidores para aceptar la cena con los paganos? La única posibilidad de esa desorientación de la comunidad nazarena primera con respecto a la ley es que carecían de unas directivas claras y explícitas de Yahoshua sobre la supuesta abolición de esa ley o de esas reglas. Es evidente que durante todo el tiempo en que los emisarios vivieron con Yahoshua siguieron adheridos estrictamente a la ley en todo lo relativo, por ejemplo, a los alimentos. En el caso de Pedro en Jaffa, al ver el lienzo con los animales impuros se expresó así, comillas. En ningún momento se expresó así. 1. Jamás he comido nada profano o impuro. Eso lo vemos en Hechos 10:14. En ningún momento parece que Yahoshua hubiese instruido a sus emisarios a quebrantar estas normas. Incluso después de esta visión que le animaba a Pedro a no llamar a nada impuro, al llegar a Antioquía, Pedro y Bernabé se abstuvieron de comer con gentiles y se abstuvieron de alimentos prohibidos debido a la enorme presión de los judaizantes, comillas, los de Jacobo, Santiago, comillas, que veían en esas prácticas una transgresión abierta de las costumbres. Visitemos Gálatas 2:12, que nos dice, pues antes de que vinieran ciertas personas de parte de Jacob, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y se apartaba con temor a los de la circuncisión. Y los otros yahuditas participaban con él en su simulación, de tal manera que aún Barnabá fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Una acusación muy fuerte de parte del discípulo Shaul, conocido como Pablo, que vemos en Gálatas 2:12. Resulta difícil pensar por qué, si existían estos dichos de Yahoshua sobre los alimentos o sobre el día de reposo, el discípulo Shaul, Pablo, no les sacó partido y no los trajo a colación en su aparente oposición a la ley. Sin embargo,
trajo a colación la enseñanza de Yahoshua contra el divorcio para tratar de probar su argumento en una disputa. Lo vemos en 1 de Colosenses 7:10. ¿Qué recurso más contundente que citar los dichos de Yahoshua que declaraban puros todos los alimentos? El hecho de que Shaul Pablo no utilizase esos dichos del Mesías apunta claramente al hecho de que en ningún momento él se oponía a la continuación de la ley, aún sin ninguna excepción o actualización. Vemos en Colosenses 7:10 que nos dice lo siguiente: pero a los que se han casado les mando, no yo, sino el maestro, que la esposa no se separe de su esposo. Hemos visto a un Yahoshua asistiendo a la sinagoga, observando la fiesta de Pesaj, instruyendo a pagar el tributo a las autoridades. Su observancia sobre prescripciones legalistas depende de su compatibilidad de estas prescripciones o falta de compatibilidad con las enseñanzas basadas en la Torah. Encontramos una actitud de Yahoshua hacia las enseñanzas de los antepasados en una oposición frontal, aunque tampoco hasta el punto de haber pretendido deliberadamente provocar a los escribas y a judíos como autoridad religiosa con su comportamiento. En los casos de las actuaciones del maestro en cuanto al día de reposo, o cuando salían los demonios sin exorcismos, o se curaban por intercepción divina enfermos de males crónicos, Yahoshua explicaba que no era él quien sanaba, sino el Todopoderoso. Y como vemos en los textos nazarenos, la multitud daba la gloria al Todopoderoso. Comentario: Yahoshua nunca criticó la Torah, sino que en él la Torah alcanzó su meta. Es claro que Yahoshua fue un judío observante y en ningún momento infringió deliberadamente ninguna de las normas de la ley. Lucas, un gentil, ha subrayado aún más que Mateo como Yahoshua fue observante de la ley. Los escritos nazarenos nos informan que 1. Fue circuncidado al 8º día. 2. Fue llevado a Jerusalén para ser presentado en el templo. 3. Que solo después de que sus padres hubieron cumplido todo según la ley de Moisés volvieron a Galilea. 4. Que la familia acudía con fidelidad a Jerusalén a celebrar allí la fiesta de Pesaj. 5. Hasta el mismo Shaul, el discípulo Shaul Pablo, ha reconocido que Yahoshua, nacido de mujer, comillas, nació bajo la ley, comillas, en Gálatas 4:4. Tenemos allí los versos pertinentes de acuerdo a la lectura. 6. Durante su ministerio, el maestro enseñaba en las sinagogas de Galilea y de Judea. 7. Después de curar a un leproso, le mandó presentarse a los sacerdotes y hacer su ofrenda tal como prescribe Moisés. 8. El mismo Lucas cita un dicho de Yahoshua, comillas, antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse un ápice de la ley, como lo vemos en Lucas 16:17. En la diatriba contra los escribas y fariseos, Yahoshua, tras reconocer que se habían sentado en la cátedra de Moisés, exhorta al pueblo a que hagan y observen todo lo que ellos digan. Al comentar la escrupulosidad con que los escribas pagaban el diezmo de anís y la menta, les reprocha que desatiendan los otros preceptos más importantes que de la ley, pero les advierte que tienen que practicar estos preceptos más grandes sin descuidar tampoco los otros más pequeños. Eso lo vemos en Mateo 23:23. Nos dice: pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torah, que son la justicia, la compasión y la fe. Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. Otro estudio se refiere en nuestro sitio web precisamente a estos temas de la diatriba del Mesías y contra los fariseos. Hemos visto también que no se ofrendaba de la menta, del anís y del comino. Habían unos productos establecidos de los cuales se daba la ofrenda, productos de la tierra de Israel, en la tierra de Israel, para el pueblo de Israel en cuanto al tema del diezmo. Vemos aquí también 3 factores que el maestro considera demasiado importantes: la justicia, la compasión y la fe.
la tzedakah, gesed y la fe. En la diatriba contra los fariseos y los escribas, Yahoshua, tras reconocer que se habían sentado en la cátedra de Moisés, exhorta al pueblo a que hagan y observen todo lo que ellos digan, pero con una salvedad que la vemos en los textos. En la parábola de Lázaro, Yahoshua afirma acerca de los hermanos del rico lo siguiente, Lucas 16:31, comillas: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco lo harán, aunque alguien resucite de entre los muertos. Aquí vemos al maestro refiriéndose a la ley de Moisés y a los profetas. Lucas 19:47 nos dice: enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. Tenemos otro estudio en el sitio web regresando a las raíces.org. ¿Quiénes y por qué mataron al Mesías? Vemos aquí este tema en Lucas 19:47. Y Lucas 22:11 nos dice: díganle al dueño de la casa, el rabí te dice, ¿dónde está la habitación en la que pueda comer el Pesaj con mis discípulos? El maestro les enseñaba diariamente en el templo, lo vemos en Lucas 19, 20 y 21. Lucas, y celebró la cena fiesta de Pesaj, conforme al ritual tradicional judío, lo vemos en Lucas 22:11. Lucas 22:11. Las mujeres que enterraron su cuerpo fueron muy cuidadosas de guardar el precepto del día de reposo. No se puede concebir desobediencia entre estas mujeres y la enseñanza de su maestro. Lucas 23 nos dice: las mujeres que habían venido con él de Galil también lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo pusieron el cuerpo. Y en el 56, entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes y reposaron el Shabbat conforme al mandamiento. Podríamos continuar relatando ejemplos de la observancia de la ley por parte de nuestro maestro Yeshua y sus seguidores en el libro de los Hechos. Los seguidores de Yahoshua gozaron en la comunidad de Jerusalén de un gran prestigio, sobre todo Jacobo, conocido como Santiago. Las mujeres participaban en la tarea de los discípulos del Mesías. Jacobo Santiago en especial muy pronto fue considerado como una de las columnas de la asamblea, el primero en la lista. Vemos en 1 Colosenses 9:5. Nos dicen: no tenemos derecho a llevar una esposa creyente con nosotros, tal como los demás enviados y los hermanos del maestro. Y Kefa, Galatas 2:9 nos dice: y cuando percibieron el favor que me había dado Jacob, Kefa y Johanan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Barnabá y a mí la mano derecha en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Vemos aquí en esta lista de 3 nombrándose a Jacob como de primero. Y observamos aquí una señal, la mano derecha, como señal de compañerismo entre ellos. Tal como lo narra Josefo, el historiador judío, Jacobo, llamado Santiago, tenía mucho prestigio entre los judíos observantes. En la visita que hace Shaul a la casa de Jacobo poco antes de su arresto, le dejan sentir bien claramente que entre los judíos muchos se habían convertido a Yahoshua, miles y miles, pero seguían siendo, comillas, fervientes partidarios de la ley. Eso lo vemos en Hechos 21:20, que nos dice: cuando lo oyeron, glorificaron al Todopoderoso y le dijeron, comillas, tú ves, hermano, cuántos miles de yahuditas hay que han creído y todos son celosos por la ley. Encuéntrelo en Hechos 21:20. Varias veces hemos visto en los escritos nazarenos que Yahoshua tenía sus problemas de cara al cumplimiento de la ley y sus preceptos en aquellos días. Pero este es el caso de todo fiel judío que toma seriamente su judaísmo. Las enseñanzas denominacionales mediante retoques posteriores e interpretaciones deformaron la postura de Yahoshua frente a la ley.
No obstante, los escritos leídos con la óptica y en la óptica de su tiempo conservan la imagen de un Yahoshua fiel a la ley. Yahoshua, respetuoso de la ley, la hizo punto de partida para sus enseñanzas. Entremos ahora en un análisis más detallado de algunos textos en lo que respecta a la observancia de la ley por parte del maestro Yahoshua. En los escritos abundan las controversias de Yahoshua con los escribas y los fariseos acerca de la observancia de la ley. En las buenas nuevas de Marcos están controversias situadas en dos bloques, uno en Galilea y otro en Jerusalén. En las controversias de Galilea se les da un papel predominante a los fariseos. En los escritos de Marcos podemos ver una secuencia circular: sanación, comida, ayuno, comida, sanación. Una progresiva aparición de los fariseos y un antagonismo creciente. Una de las controversias galileas con los fariseos versa sobre si se puede desgranar las espigas en día de reposo. Esta acción podría ser catalogada como acción de cosechar, que es una de las 38 obras prohibidas en el día de reposo según el mandato rabínico. Yahoshua se estaría acogiendo a una cláusula de la ley que permite quebrantar el día de reposo en caso de hambre, en cuanto que esta hambre pone al hombre en peligro de muerte, y la salvaguarda de la vida excusa del cumplimiento del día de reposo. Esta referencia a David aparece en el texto masorético, en la Septuaginta y en los rollos de Qumran. Sobre este hecho de recoger espigas hay varias posiciones rabínicas. Vamos a ver. El coger espigas con la mano al pasar por los campos no se consideraba un robo. 2. Había una controversia sobre lo que estaba y no estaba permitido con respecto a las espigas. 3. Algunos escribas más rigurosos decían que solo se podían coger las espigas caídas en el suelo y solo se podían desgranar con los dedos. 4. Rabí Yehudá Galileo, como Yahoshua, decía que se podían desgranar con las manos. 5. En Levítico 23:22 dice: cuando seguéis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies, los dejaréis para el pobre y para el forastero. En cuanto a la frase de Yahoshua de que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo, se trata de una frase que encaja perfectamente dentro de la mentalidad rabínica, como se puede observar en el dicho de un rabino llamado Simeón ben Menasiah. Simeón ben Menasiah. El día de, nos dice esta cita de este rabino, comillas, el día de reposo os ha sido entregado a vosotros y no vosotros al día de reposo. Por tanto, no se puede citar el incidente de las espigas como un caso típico en el que Yahoshua vulnerase la ley de Moisés o la ley rabínica sobre el día de reposo. Yahoshua no se expresa nunca ni contra la ley escrita, ni siquiera contra la ley oral reconocida por todos los judíos, sino contra la tendencia a ir multiplicando, comillas, la enseñanza de los hombres, comillas, añadiendo nuevos preceptos a la ley escrita y aún también a la ley oral. La pureza de las manos para los israelitas comunes no es ni una prescripción de la ley de Moisés, sino que aparece como una tradición de los ancianos. Vamos a ver a Marcos 7:6 que nos dice: y él les respondió: bien profetizó Yesayah acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito, comillas, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres, porque ustedes dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a la tradición de los hombres. Los reproches en las diatribas del maestro contra los fariseos y las autoridades religiosas. Vemos allí la frase del rabino Simeón ben Menasiah. Yahoshua no se expresa contra la ley escrita, tampoco contra la ley oral directamente reconocida por los judíos israelitas. Él se expresa exclusivamente con mucho énfasis contra los
preceptos añadidos contra las comillas enseñanza de los hombres. Vamos a colocar en pantalla completa estos versos y nos dice Mateo 15:1 lo siguiente. Entonces se acercaron a Yahoshua unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió diciendo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Y en Marcos 7:1 vemos lo siguiente. Entonces se juntaron a su alrededor los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. 3. Pues los fariseos y todos los yahuditas, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen, porque se aferran a la tradición de los antiguos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras observancias que aceptaron, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de las vasijas de bronce. De modo que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Mateo 15:1 y Marcos 7:1. Los fariseos tenían unas reglas de pureza legal mucho más estrictas que el resto de los judíos. Los fariseos más estrictos que el resto de los judíos. En Levítico 11:15, Números 19, las reglas sobre la pureza ritual están relacionadas específicamente con el culto en el templo. Muchos fariseos querían que estas reglas se cumplieran también en la vida diaria. En este sentido, los fariseos estaban introduciendo un tipo de innovaciones a las que Yahoshua se opone. En Mateo, Yahoshua se limita a hablar sobre las manos impuras, no sobre los alimentos impuros. Y dice que el alimento comido con mano impura no puede contaminar el cuerpo porque termina en el excusado. Vamos a leer Mateo 15, del 15 al 20, nos dice: respondió Pedro y le dijo: explícanos esa parábola. Yahoshua dijo: ¿también ustedes carecen de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Palabras del maestro Yahoshua, Mateo 15 al 20. Así vamos comprendiendo un poco más el lenguaje, los dichos, las expresiones, las parábolas, las alegorías, los símbolos, las comparaciones y recursos literarios que comprenden las enseñanzas de nuestro maestro. Podemos ver una paradoja en Marcos 7:19, en la cual aparentemente se está declarando puros todos los alimentos. Ciertamente no lo entendió así Pedro, que posteriormente siguió teniendo tantos escrúpulos sobre lo puro y lo impuro. Veamos esta paradoja, Marcos 7 al 19, que es una paradoja, es una confrontación de dos ideas poniendo aparentemente la una contra la otra, a veces en forma negativa una o en forma negativa la otra, haciendo un contraste entre estas dos ideas. Esa es la paradoja, con el fin de dar un mayor entendimiento al texto o al tema que se quiere explicar. Marcos 7:18 nos dice: y les dijo, comillas, así que también ustedes están sin entendimiento. ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en su estómago y sale a la letrina.
purificándose así todos los alimentos. Ahí estamos entonces señalando la paradoja. Verso 20, y reitero, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos y los homicidios. De manos que estamos viendo, de modo que estamos viendo las herramientas que utiliza nuestro maestro para dar a entender acerca de los diversos temas. A veces se nos parecen bastante complejas, inclusive a sus mismos discípulos estaban perplejos y a veces no entendían, y se les hacía extraño al mismo maestro que no entendieran a pesar de haber estado tanto tiempo recibiendo sus propias enseñanzas, las enseñanzas del maestro. Vemos aquí la paradoja de Marcos 7:19. En Marcos 7:21 se dice, porque de adentro del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, la insolencia, la insensatez. Todas estas maldades proceden del interior y contaminan al hombre. Sería injusto atribuir a Yahoshua una posición tan radical, totalmente despreocupada por lo que entra en el hombre, afirmando que había declarado puros todos los alimentos. Estamos viendo aquí un recurso literario en labios de Yahoshua, también conocido como antítesis. La antítesis también es un recurso literario en que se colocan dos temas uno frente al otro, con el fin de establecer una distinción. Muchas veces uno de los temas es el contrario al otro tema, con el fin de dar un mayor entendimiento. Es un recurso literario como la paradoja, también otro recurso literario, la antítesis. Son recursos metodológicos que utilizaba nuestro maestro Yahoshua. Nos asombra y nos maravilla y nos enamora esta grande sabiduría de nuestro maestro. En este tema de lo que entre lo que entra y lo que sale, probablemente significa que solo lo que sale hace más impuro que lo que entra. Este tipo de antítesis es un género literario, no para quitar importancia a algo, sino para dárselo a otra cosa que se juzga aún más importante, la antítesis. Así, por ejemplo, una frase de nuestro maestro que encontramos en el Humash, en el Tanaj, nos dice: misericordia quiero y no sacrificios, en el libro de Oseas. Eso no quiere decir que Oseas se estuviera expresando en contra de los sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Cuando Yahoshua dice en otra frase, comillas, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Estamos viendo aquí dos factores igualmente. No niega que lo esté recibiendo a él, sino que apunta simplemente a una verdad más profunda. Lo vemos en el libro de Oseas. Misericordia y sacrificios son igualmente válidos, pero está dándose el énfasis a la misericordia por encima de los sacrificios. Igualmente, recibir al Mesías no es menos que recibir al propio Padre, pero estamos viendo el énfasis en recibir al Mesías como recibir al Padre. En el caso de los alimentos, si se declaran puros todos los alimentos, esta conclusión revolucionaria vendría a tirar por tierra toda la kashrut judía, basada en el capítulo 11 del libro de Levítico. Difícilmente podemos atribuir este tema tan radical a nuestro maestro Yahoshua. Más debemos atribuir las malas interpretaciones y las malas enseñanzas de algunos, entre comillas, que se autodenominan maestros. En Hechos 10:14 nos dice: pero Shimón Kefá le dijo: de ninguna manera, maestro, porque nunca he comido nada contaminado ni inmundo. Y le dijo de nuevo la voz:
Lo que Yahweh ha limpiado, no lo llames tú contaminado. Esto se repitió 3 veces y seguidamente subieron al receptáculo hacia el cielo. Mientras Shimon Kefa se encontraba muy perplejo sobre lo que pudiera significar la visión que había tenido, los hombres enviados por Cornelio habían preguntado por la casa de Shimon y estaban frente a la puerta. De esas, entre comillas, casualidades que vemos en la escritura y aún en nuestras vidas y en la vida en general y en el control que tiene el Todopoderoso de toda su creación. La respuesta a toda esta supuesta paradoja de Kefas la vemos en 28, expresada por el mismo Kefas y explicada en ese verso. Ustedes saben que a un yahudita le está prohibido juntarse o siquiera acercarse a uno que sea de otra nación. Pero Yahweh me ha mostrado que a ningún hombre debo llamarlo contaminado o inmundo. Aquí en el verso 28 estamos viendo la conclusión de Kefas en esta paradoja que se le presentó en esta visión, y él mismo está entendiéndola y dándonos a nosotros a entender. Aquí hay un detalle curioso aquí en esta expresión de este discípulo. Ustedes saben que a un yahudita le está prohibido juntarse o siquiera acercarse a uno que sea de otra nación. Podemos reflexionar un poco en esta frase de Pedro y podríamos ponernos a buscar letra por letra, frase por frase, verso por verso en toda la Tanaj, en todo lo que llaman en el Antiguo Testamento, a ver si aparece esta frase allí. Estamos viendo aquí un mandamiento rabínico que no está contenido en la ley escrita, en la ley de Moshe, ni lo vemos en el Tanaj, ni en ninguno de los libros. Estamos viendo aquí una enseñanza rabínica que cumplían aún los discípulos de nuestro maestro. A veces se olvida la distinción que hay entre impureza transferible y no transferible. La impureza transferible es la que procede de fluidos o de contactos físicos. En cambio, la impureza no transferible es la de los alimentos impuros. Lo que le reprochaban a Pedro en Jerusalén no es que hubiera comido alimentos impuros, cosa que ciertamente no hizo, sino que hubiera comido con gentiles. Lo que se le reveló a Pedro en un primer momento no es que tenía que comer alimentos impuros, sino que no debía llamar a ningún hombre impuro. El tema sobre el divorcio. Otro caso más donde se suele contraponer a Yahoshua con la ley, lo vemos consulte por favor Marcos 10 y Deuteronomio 24. Es el tema sobre el divorcio. Yahoshua no desprecia la ley de Moisés ni su validez, antes bien recalca la permisión del divorcio a la dureza del corazón del pueblo, y pasa a citar un texto del Génesis para recordar lo que expresa la Torá acerca de el divorcio. Queda excluido. Lo vemos en Génesis 1:27 y nos dice: y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Elohim los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra. Génesis 2:27 nos dice: y Elohim creó al hombre a su imagen, a la imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Elohim los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra. Génesis 5:2 nos dice: los creó varón y hembra, y cuando los creó los bendijo y los llamó humanidad. Sobre el divorcio, la premisa en Génesis 1, 2 y 5. La enseñanza del maestro nos devuelve al estado perfecto que el Todopoderoso siempre ha querido para su creación. Yahoshua sintoniza con una enseñanza perenne que encuentra su eco en Malatías 2:16. Entre los rabinos había una disputa en la interpretación del alcance del divorcio. Hillel
tenía una norma mucho más amplia y para él el divorcio podía validarse por muchos motivos legales. En cambio, la escuela de Samaí era mucho más estricta y se asemeja mucho al dicho de Mateo 19:9. Comillas, la escuela de Samaí afirma, nadie se divorciará de su mujer a no ser solo si encuentra en ella indecencia, ya que está escrito, comillas, si encontró en ella algo ignominioso, comillas, comillas, Deuteronomio 24:1. Habíamos mencionado Malaquías 6:16, contundente, yo odio el divorcio, dice el Todopoderoso. Mateo 19:8 nos dice, Él les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moshe les permitió divorciarse de sus esposas, pero desde el principio no fue así. Por eso les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a menos que sea por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Deuteronomio 24 en la versión israelita nazarena nos dice, un hombre toma una esposa y la posee. Ella no logra agradarlo porque le encuentra algo ofensivo acerca de ella y le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa. Y Mateo 19:8 dice al respecto, el maestro les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moshe les permitió divorciarse de sus esposas, pero desde el principio no fue así. La escuela de Hillel, mucho más liberal, enseña incluso que si se le quemó el cocido, entre comillas. El cocido, la carnita asada se le quemó a la mujer y ya eso le dio pretexto para darle la carta de divorcio. Porque está escrito, comillas, porque encontró en ella algo ignominioso. Otro rabino muy famoso, Akiva, dice en comillas, incluso porque encontró otra más hermosa que ella, ya que está escrito, comillas, si no encuentra gracia a sus ojos, comillas, comillas. En cualquier caso, vemos que hay dos escuelas de interpretación entre los mismos judíos, una más estricta, otra menos estricta, que se corresponde con la de Samaí, el cual era a su vez el más estricto de los fariseos. El tema de la curación en día de reposo. La única curación en día de reposo aparece reseñada unánimemente por 3 escritores nazarenos. Aparecen 3 escritores de los escritos nazarenos. Marcos 3, Mateo 12 y Lucas 6. La curación en día de reposo no se considera como un acto contrario a la ley, ya que es una curación por medio de la sola palabra. Ahora bien, el hablar nunca ha estado prohibido en día de reposo, ni se considera como una, comillas, obra, comillas. Hay otros casos en los que, junto con la obra, aparecen gestos, tales como imponer las manos o poner barro, cosas que ya podrían ser interpretadas como una obra. Pues bien, en este caso debemos recordar que no estaba prohibido salvar la vida a un enfermo en el día de reposo, cuando se trataba de un caso de pikuach nefesh, es decir, un caso de vida o muerte. Recordemos este concepto de pikuach nefesh. Vemos allí las palabras en hebreo. Saving a life. Describe el principio en la ley del judaísmo sobre la preservación de la vida humana que sobrepasa virtualmente cualquier otra regla religiosa. Cuando la vida de una persona específica está en peligro, casi cualquier mandato, cualquier mandamiento de la Torah no es aplicable, se convierte en no aplicable cuando la vida de una persona está en peligro. Ese es el principio muy famoso del pikuach nefesh.
También hemos visto que no hay que abusar de este principio porque muchos lo toman de pretexto para no cumplir los mitzvot. La Torá en Levítico 18:5 ordena así: ustedes deberán mantener, cumplir, guardar mis estatutos y mis reglas. Si una persona lo hace, esa persona vivirá por eso. Yo, el Todopoderoso. Levíticos 18:5. Y Ezequiel 20:11 también manda esta frase, comillas, y yo les doy mis estatutos y les muestro a ellos mis juicios, los cuales, si el hombre los hace, él entonces tendrá vida en ellos, comillas. La implicación aquí es que los seres humanos deberían vivir por la Torá en vez de morir por causa de ella. La ley ha sido dada para que el hombre viva. Lo que se veía mal era curar en día de reposo a un enfermo crónico que no estuviera en peligro de muerte y que hubiera podido perfectamente esperar hasta el día siguiente. Pensemos en el caso actual, en el que en algunos países, en los hospitales, el domingo solo están abiertas las urgencias, pero no los consultorios, y la práctica médica en domingo se reduce a las urgencias. En algunas poblaciones hemos visto este proceder. En este caso, Yahoshua va hasta el punto de encontrar justificación para hacer en un día de reposo todo lo que de algún modo pueda aliviar el sufrimiento de un ser humano. Por eso no se negó a curar a los enfermos crónicos en día de reposo. Para Yahoshua, el criterio supremo que regula la interpretación de toda la halajá es el principio del amor, de toda la Torah, de toda la enseñanza torática. Por eso nunca debe dejarse para mañana el cumplimiento de un acto de misericordia. Ese es el ejemplo, es la doctrina, es la filosofía, es el comportamiento, es el sentir ejemplar de nuestro maestro Yahoshua. El caso de David comiendo los panes de la proposición, el caso de la circuncisión en un día de reposo, el caso de los sacerdotes en el templo que relegan el descanso sabático para cumplir con sus ritos, el caso de la oveja que puede ser sacada el día de reposo del pozo, el caso del buey y el asno desatados y llevados a abrevar también en día de reposo. De ninguna manera Yahoshua se opone a la observancia del día de reposo. Es más, toda su argumentación se ajusta a la mentalidad rabínica. En estos casos el razonamiento procede según el principio rabínico del cual Wahomer, es decir, a fortiori, con mayor razón, por consiguiente. Si en estos casos es legítimo quebrantar el día de reposo, con mayor razón, por consiguiente, lo será en casos concretos en los que vimos que Yahoshua actuaba. Hay una frase de otro rabino, Eleazar ben Azariah, en un Tanaíta, dijo, comillas, al realizar la ceremonia de la circuncisión que afecta solo a un miembro del cuerpo, uno tiene que desatender las leyes sobre el día de reposo. ¿Cuánto más debería uno hacerlo cuando es el cuerpo entero el que está en peligro? Una reflexión del rabí Eleazar ben Azariah, un Tanaíta. ¿Y qué es eso de Tanaítas? Averiguamos en la Wikipedia y dice: Tanaim, del hebreo singular Tana, es la denominación de los sabios rabínicos cuyas opiniones son recordadas en la Mishnah aproximadamente en los años 1 al 220 de la era común. El periodo de los Tanaim, también conocido como el periodo mishnático. Es curioso que el mismo razonamiento sobre la circuncisión en un día de reposo utilizado por Yahoshua va a ser utilizado también en las fuentes rabínicas. Los esenios
tenían la interpretación de la ley de forma más estricta. Habían acortado a 1000 codos la distancia de lo que se podía caminar en un día de reposo, mientras que lo común era hablar de una distancia de 2000 codos. Los esenios rechazaban cualquier salvamento de animales en día de reposo. Los fariseos, en cambio, consideraban legítimo desatar al buey y al asno para llevarlos a abrevar, para evitar lo que en hebreo se llama tsa'ar ba'al-hayim, el sufrimiento de los animales. Yahoshua va más lejos que ellos, pero es en la misma línea. ¿Cuánto más no habrá que aliviar en un día de reposo el sufrimiento de los seres humanos? Es lícito circuncidar en día de reposo porque, aun siendo una operación de cirugía, el día de reposo queda relegado a causa del mandamiento superior de la circuncisión. A partir de esa verdad compartida por todos, Yahoshua arguye que el mandamiento del amor es aún superior a la circuncisión y por tanto justifica también que se relegue el cumplimiento del día de reposo. Al justificar el comportamiento de los que comían las espigas, además de la referencia al ejemplo de David que ya vimos, Yahoshua emplea una cita de Oseas 6.6. Oseas 6.6 nos dice: yo deseo Gesed y no sacrificios, comillas. Gesed es más importante que los sacrificios del templo, que la circuncisión, que el aliviar el sufrimiento de los animales. Yahoshua no va contra la ley, sino que la radicaliza en el precepto del amor. No ha venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Esos pequeños detalles de un fino amor son la tilde de la ley que no debe dejar de cumplirse. Yahoshua no soporta la idea de prolongar el sufrimiento de una persona cuando está en sus manos resolverlo o aliviarlo ya. Marcos 2.27 nos dice: también les dijo, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Así que el Hijo del Hombre es dueño también del Shabbat. Habíamos visto esta cita de Simeón ben Menasiah que nos dice: guardaréis el día de reposo para vosotros. A vosotros os ha sido entregado el día de reposo y no vosotros al día de reposo. La frase de Yahoshua de que el día de reposo es para el hombre y no el hombre para el día de reposo tiene sus paralelos en la literatura rabínica. El peligro de muerte suspende el día de reposo. Vamos con el tema de nuestro estudio, las antítesis. Habéis oído, habéis escuchado, se os había dicho, pero yo os digo. En el Sermón del Monte encontramos en Mateo una sección de 6 antítesis. En los temas 1, 2 y 4 sobre el homicidio, el adulterio y el juramento. Eso lo encontramos en Mateo 5, 21, 27, 28, 33, 35. No tienen paralelos en forma positiva. Los demás se consideran como dichos positivos del Adón. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Vemos allí una antítesis en Mateo 5, 17. Una frase en negativo y la otra en positivo, apoyándose la una en la otra. No ha venido a sustituir una ley por otra, sino a llevar a su perfección la ley del Sinaí. Por eso su comprensión de la ley es mucho más exigente que lo que se estilaba en su época. Yahoshua no va a contraponer dos leyes, sino dos vivencias de la ley. Esta radicalización de la ley no hay que ponerla en las minucias del anís, de la menta o del comino, sino en la interiorización de la ley, en la importancia de los deseos y de las intenciones frente al simple cumplimiento externo y sobre todo la prioridad dada a la compasión, la gesed, la tzedakah. En las discusiones rabínicas se utilizaba una forma semejante. En la primera parte se decía, Shomea ani,
oigo yo, para introducir la interpretación posible de la escritura que va a ser posteriormente rechazada. Pero al citar la segunda parte, la interpretación que se juzga válida, se dice, pero tú debes decir, we amarta, y tú debes decir. En la primera parte se nos da una cita de la escritura interpretada de una forma superficial, laxa o poco comprometedora, pero en la segunda se cita una demanda más estricta y exigente por parte de Yahoshua. Por ejemplo, supongamos que se cita el precepto, comillas, honra a tu padre y a tu madre. Recuerde Deuteronomio 5:16. El comentario arranca así, Shomea ani, podría yo entender, hónrales solo con palabras. El Midrash procede a refutar esa posible interpretación y al citar la segunda parte se juzga válida, pero tú debes decir. Hay un contraste en lo que yo oigo, la interpretación posible rechazada, y lo que se debe decir, el modo como se debe interpretar esa cita bíblica. Pero en Proverbios se dice, hónralos con tus bienes, o sea, con alimento, los bienes con alimento, bebida y vestidos limpios. Estamos viendo aquí una antítesis. En los escritos nazarenos se mantiene la estructura de este género, pero se ha cambiado el uso de las personas. La cita equivocada viene expresada en labios de los interlocutores, vosotros habéis oído. Quiere decir, vosotros incorrectamente habéis interpretado. Y a continuación Yahoshua da la cita, en algunos casos literal y en otros casos desarrollada conforme a una suposición incorrecta. En general, el verbo decir, tanto en los escritos rabínicos, significa interpretar. Tras esto, Yahoshua da su propio parecer, pero yo os digo. Esta frase en labios de Yahoshua no es radicalmente distinta a la expresión, comillas, el rabino X dice, pero el rabino X dijo, que aparece continuamente en los libros rabínicos. Se trata de un verbo técnico utilizado cuando se hace una exégesis de un texto. No se está arrogando una autoridad divina o una autoridad superior a la de Moisés. Mateo 5:43 nos dice, ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Un ejemplo típico de una antítesis. Observemos aquí que hay un mandamiento que no aparece en ninguna parte de la Torá, ni del Tanaj, ni de los profetas, ni de los escritos. En el caso de una de las antítesis del Sermón del Monte, no se ha podido encontrar la cita literal en el Tanaj. Es una prueba más de lo que Yahoshua está citando. No es un texto de la Escritura, sino una errada interpretación de la tradición que pueden haber hecho ellos desde el Tanaj. Nos referimos a esta antítesis sobre el mandamiento de odiar al enemigo. Nunca se ha podido localizar esta cita en la escritura hebrea, por más que se le ha buscado. El hecho de buscarla supone que no se ha comprendido el género literario que está utilizando Yahoshua, las paradojas y las antítesis. Al pronunciar esta frase no pretende citar la escritura, ni mucho menos enmendarla, sino que se está oponiendo solo a una interpretación errónea. Yahoshua no se presenta como el legislador de una ley nueva. Vamos a repetir que esto es bien importante que lo asimilemos profundamente. Yahoshua no se presenta como el legislador de una ley nueva. Más bien quiere mostrar que las reglas ya están presentes en el mandato escritural, sino que contienen la revelación de un reconocimiento de que se había perdido
el correcto contexto de la misma y parece recordar la parábola de los odres viejos y los odres nuevos. Esta radicalización de algunos preceptos de la ley pertenece a una dinámica muy judía, la de poner un cerco a los preceptos para asegurar que el fiel no transgreda un área prohibida. Lo que se hace es acotar un terreno de seguridad en torno en la que tampoco se puede pisar. De esta manera se asegura que la persona no se acerque a la transgresión. En el fondo, esto mismo es lo que va a hacer Yahoshua con determinados preceptos de la Torá. Para asegurar que el hombre no llegue a adulterar, se acota una cena en torno del precepto y se prohíbe ni siquiera mirar a la mujer con un mal deseo. Para asegurar que el hombre no llegue a matar, se acota una zona más amplia y se le prohíbe incluso enojarse con su hermano. No solo hay que evitar jurar en falso, sino que hay que evitar todo tipo de juramentos, que es la mejor manera de eliminar del todo la posibilidad de un juramento en falso. Conclusiones. En nuestro estudio hemos intentado superar una visión muy difundida en ciertos ambientes del mesianismo de hoy, según la cual Yahoshua se habría mostrado hostil a la ley de muchas denominaciones, muchas religiones, muchos grupos. Aparentemente nos quieren dar a entender por medio de los escritos de Shaul y por medio de las enseñanzas mal entendidas, como lo estamos viendo, de Yahoshua, de que el Mesías hubiera mostradose hostil a la ley de Moisés. Difícilmente Yahoshua pudo haberse opuesto a la ley. Es que Yahoshua habría estado a favor del asesinato, del adulterio, del perjurio, de la mentira. La ley, antes que unas prescripciones rituales, es un código ético, aunque el mensaje de Yahoshua vaya más allá de la ética. No olvidemos que para los judíos la ley es unitaria y todas sus partes son igualmente vinculantes. Suele decirse sentirse un vago sentimiento de hostilidad hacia la ley propio de ciertos ambientes de nuestra cultura. 2. Suele ignorarse el derecho y la autoridad, un poco como antes se demonizaba al sexo. 3. Se suele observar un elemento luterano que en su enseñanza ha radicalizado la dicotomía, la separación, el aislamiento entre la ley y la gracia. Esta dicotomía se ha retroproyectado a un personaje mesiánico como una caricatura en la enseñanza paulina. ¿Saben a quiénes nos referimos? Hay finalmente un semillero de antisemitismo que desprecia las observancias legales judías con un tono de superioridad. Recordemos Romanos 11. El que abiertamente quebranta una parte se está situando decididamente en contra de toda la ley. Yahoshua no pudo haberse opuesto a unas exigencias de la ley sin ver las implicaciones que esto tenía respecto a la ley en su globalidad. Al entrar en el análisis de unos textos sacados de contexto, hemos visto lo difícil que resulta llegar a través de esos textos a los estilos pedagógicos de Yahoshua, a una comprensión precisa de cuál fue su actitud hacia la ley. Los datos que tenemos indican que, aunque Yahoshua no fuese un transgresor de la ley, sin embargo resultó una persona incómoda dentro del judaísmo normativo de su época. Puso en cuestionamiento determinados tipos de interpretación y se abrió a una restauración de la palabra con una visión fresca y potente y de largo alcance. Yahoshua no solo resultó incómodo y exasperante para sus antagonistas, sino que también resultó incómodo y exasperante para sus propios emisarios, que mostraron grandes resistencias a la hora de desarrollar la visión renovada que presentaba el maestro. Los primeros emisarios tras la fiesta de Pesaj eran judíos y judíos leales. Nunca se vieron a sí mismos como una nueva religión.
Por ejemplo, en el libro de Hechos queda claro que dentro de este género Pedro necesitó una doble visión en Jaffa para decidirse a entrar a la casa de un pagano donde no se guardaba la kashrut judía de los alimentos. Recordemos Hechos 10. Después tuvo que dar explicaciones en Jerusalén sobre ese comportamiento que le resultaba anómalo al resto de los hermanos. Aún después de esto, en Antioquía Pedro siguió manteniéndose alejado de los nazarenos procedentes de los gentiles y se negaba a la comunidad de mesa con ellos por miedo al escándalo que esto producía en muchos de los hermanos del grupo de Jacobo, Santiago. Eso lo vimos en Gálatas 2:12. Esteban fue acusado de pronunciar palabras contra el templo y la ley, pero el narrador de Hechos se encarga bien de decir que se trataba de acusaciones falsas. Eso lo encontramos en Hechos 6. La simpatía mutua que existió en esa primera época entre los fariseos y la primera comunidad judeo-nazarena testimonia también el carácter observante del grupo de Jacobo, que permanecía firmemente anclado en la línea de la observancia más tradicional de los fariseos. Bien, con esa pequeña reflexión y la invitación a seguir investigando acerca de las enseñanzas de nuestro maestro, de su estilo, de sus recursos literarios, de los elementos de su pedagogía llena de sabiduría, con paradojas, con antítesis, con parábolas, con figuras comunes a la vida común de las personas que se utilizaban para esclarecer los términos y hacerlos más cercanos al entendimiento por la cotidianidad de los elementos alrededor. Los invitamos a más estudios en nuestro sitio web regresando a lasraíces.org. Le agradecemos su atención a esta sesión de estudios de la palabra bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos dado la vida, estos momentos, la salud, estas herramientas, estos medios de comunicación y el deseo de seguir aprendiendo más de su escritura, de las enseñanzas de nuestro Maestro, de la forma en que el pueblo de Israel ha vivido y convivido con esta palabra y conociendo más cada día al Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, y al Hijo, su estilo, su enseñanza, su pedagogía y el plan de ambos que estamos viendo realizarse ante nuestros ojos en el rescate de las raíces hebreas de la fe en el contexto israelita y nazareno. Al Todopoderoso de Israel toda adoración y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom y hasta otra ocasión.